internacional, el panorama mundial que nos habla en cifras sobre la diabetes. Y a continuación, el doctor Carlos Castro Sansores, director de la Facultad de Medicina, hará una breve introducción al tema del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto poder saludar. De nuestro invitado de honor de esta mañana y compartiré con ustedes la pantalla para contextualizar un poco sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya nos han presentado las cifras de lo que hoy se vive a nivel global en cuanto a la diabetes. Y bueno, en tanto la pantalla se abre, que veo que se está tardando demasiado para compartir mi pantalla con ustedes, déjenme decirles que en México la situación de la diabetes y en Yucatán, por supuesto, pues también es una situación compleja. Y es una situación compleja aún más hoy, ¿sí?, ante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. En México, de acuerdo a los datos presentados por el ENSANUD apenas la semana pasada, el ENSANUD 2018, ha habido un incremento en el número de casos de diabetes, un incremento que del último ENSANUD, ¿sí?, el ENSANUD 2012 al 2018, muestra un ascenso del 11.9% de casos de diabetes, siendo más importante en el caso de las mujeres. ¿Y a qué viene esta situación o a qué viene este encuadre de la importancia y del número de casos de diabetes que tenemos en nuestro país? Bueno, esto viene a colación porque evidentemente existe y hoy que hemos ido aprendiendo cada vez más del coronavirus SARS-CoV-2, existe fuerte correlación entre esta enfermedad crónico-degenerativa y la infección por COVID. En este sentido, ¿sí?, en este sentido, hoy México, como ustedes también probablemente sepan, rebasa ya el 1.000.000 de casos acumulados desde el inicio de nuestra pandemia. Breve paréntesis para decirles que hoy, 17 de noviembre, pero del año 2019, fue reportado el primer caso de coronavirus en Wuhan, China, en un hombre de 55 años. Y hoy, ¿sí?, hoy, 17 de noviembre, pero del 2020, rebasamos ya la cifra de los 5 millones de pacientes solamente en esta área del mundo, ¿no? Entonces, este es un problema real y es un problema que tiene que ver fuertemente con la carga de enfermedades crónico-degenerativas que existe en nuestro país. En términos generales, podemos decir que de las personas que han fallecido en México y en Yucatán, ¿sí?, alrededor de 1 de cada 3 personas fallecidas en Yucatán por COVID-19 era diabética, ¿sí?, y también alrededor del 37% era una persona obesa. Esta incidencia importante que se presenta entre las enfermedades metabólicas crónico-degenerativas y el virus es precisamente el tema del que el doctor Bastarrachea nos va a hablar en unos instantes, ¿sí? Y existen suficientes estudios en la literatura hoy para demostrar la correlación o la asociación que existe entre el índice de masa corporal, o sea, el sobrepeso y la obesidad, con la mayor necesidad de hospitalización y también con la mayor tasa de mortalidad por el COVID-19. Lo mismo que ocurre en cuanto a la diabetes. Es por ello la trascendencia, la importancia en este momento histórico que vive la humanidad de comprender mejor
cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos de ambas enfermedades, cómo se comportan y el explicarnos hasta cierto punto el origen de esta problemática. Es por ello que esta mañana pues nos va a acompañar un distinguido profesional en esta área, a quien me voy a permitir en este momento, después de haber hecho este pequeño enmarque de la situación, me voy a permitir presentar en este momento. Nos va a acompañar en esta conferencia el doctor Raúl Bastarrachea. Él es investigador del Centro Nacional de Investigación de Primates del Suroeste y el Programa de Salud de la Población del Texas Biomedical Research Institute en los Estados Unidos. Sus líneas de investigación se centran en la biología y la genética de rasgos metabólicos complejos, con especial atención en las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes tipo 2. Su investigación ha ayudado a desarrollar y establecer en modelos animales un modelo de primate no humano para estudiar los mecanismos fisiológicos que regulan el metabolismo del tejido graso, de la obesidad y la diabetes, con especial énfasis en la regulación y en la acción hormonal. El doctor Bastarrachea ha establecido un consorcio México-Estados Unidos para desarrollar un programa de investigación en enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición y estudiar las bases genómicas del metabolismo postprandial. Ha liderado los esfuerzos para desarrollar en el babuino un modelo experimental para el inmunometabolismo del tejido adiposo. Ha sido actor clave en el establecimiento de la pinza euglucémica hiperinsulinémica, que son los métodos de rastreo hoy, que son el gold estándar para el diagnóstico de la resistencia a la insulina, así como métodos de rastreo y cateterismo de vasos sanguíneos en babuinos. Ha publicado gran cantidad de artículos científicos en revistas del más alto prestigio en su campo, ha sido referenciado por otros autores en más de 600 ocasiones, y por supuesto para la Facultad de Medicina es un honor tener en este momento ante ustedes a alguien muy querido por esta facultad, oriundo de esta tierra y orgullosamente egresado de nuestra facultad. Bienvenido, doctor Bastarrachea. Escuchamos su conferencia, Implicaciones del estado disglicémico en la replicación viral y el metabolismo celular del SARS-CoV-2. Son todos suyos los micrófonos y el tiempo, doctor. Gracias. Muchas gracias, mi buen amigo y muy estimado Carlitos Castro, doctor Carlos Castro. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien la plática? Sí, sí, doctor, perfectamente. Muy amable. Pues ahorita lo que voy a hacer es tratar de compartir la plática para dar los agradecimientos pertinentes e iniciar. Estoy tratando de buscar la plática, con mucho gusto. Estamos llegando a Application Window. Share. Indíquenme, por favor, si pueden ver la transparencia. Claro que sí, doctor. Ya es visible la transparencia. Gracias. Y pues lo que voy a hacer es poner el slideshow en el rehearsing time para que empiece mi tiempo a correr, que tengo entendido son 45 minutos. Y comenzamos. ¿Se ve bien la transparencia? Sí, adelante. Correcto, correctísimo. Muchas gracias. Y de alguna manera sacamos el laser pointer. Y pues como mi gran y buen colega y amigo de muchos años, el doctor Carlos Castro Sansores indicó, flamante director de mi alma mater, la Facultad de Medicina, la Universidad Autónoma de Yucatán, le agradezco profundamente la invitación, estoy muy orgulloso, siempre estaré, pero antier, cuando el buen amigo mío, el doctor Castro Sansores, me invite, estaré inmediatamente, cancelo todo, hasta mis procedimientos en el hospital experimental, inmediatamente me pongo a la disposición de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy yucateco, como ustedes saben, agradecido al doctor Carlos Castro Sansores especialmente, pero también al doctor Edgar García, otro muy buen amigo, gran
senior líder de la Facultad de Medicina con el doctor Castro Sansores, al maestro Marcos Cervera por su amabilidad en establecer todo lo que es esta vía de comunicación, a la doctora Alina Marín, que pues, nos ha dado una muy buena introducción de lo que es la diabetes tipo 2, y a mi gran colega de investigación, el doctor Víctor Hernández Escalante, del que pues con el doctor Carlos Castro ahorita estamos publicando de una manera muy padre. Y de lleno entramos a lo que es la plática, comenzar con lo que es la fisiopatología de la diabetes, que todos conocemos, ¿no? Que van cambiando mucho los conceptos, y esto es más o menos el punto de lo que es mi intervención, para poner en relieve lo nuevo de lo que es estudiar, pues, el inmunometabolismo desde el punto de vista de COVID-19. Y como todos saben, como todos ustedes saben, pues una grasa disfuncional ni siquiera ya es un exceso, eso ha cambiado, es el generador primario de lo que da lugar a resistencia a la insulina, síndrome metabólico y disfunción endotelial. Cuando existe una resistencia a la insulina a nivel del adipocito, se pierde el efecto antilipolítico, o sea, que pues ya se pierde el efecto antilipolítico que tiene la insulina sobre el adipocito, y pues ya este adipocito no puede almacenar, como es su trabajo, grasa, que es su función, y la libera, y hay lipólisis incrementada, que al llegar con estos ácidos grasos libres que circulan en sangre a músculo y a hígado, van a producir resistencia a la insulina, haciendo que al no captarse glucosa en el músculo, pues el hígado libere más glucosa, causando hiperglicemias con hipersintonías compensatorias que no funcionan, pues la célula beta empieza a quedar exhausta y se desarrolla la diabetes tipo 2. Esta es obligación de que todo estudiante sepa esta fisiopatología. Y aquí comienzan los cambios desde 1998, como ven aquí, desde Ditwania, que fue uno de los artículos que me hicieron leer como 10 veces, nos bombardearon y ultrabombardearon sobre los aspectos metabólicos de las enfermedades complejas comunes altamente prevalentes como la obesidad y la diabetes. Y nos enseñaron a mí, al doctor Carlos Castro, a todos los que pues ya estamos ahorita, pues ya con la experiencia de muchos años de la brecha de lo que es estar en medicina, en nutrición, en investigación, que si hay obesidad, considerada como el exceso, un exceso de grasa, en la mayoría de los casos hay resistencia a la insulina. Y esta se traduce clínicamente como el síndrome metabólico, que representa una constelación de entidades heterogéneas que ustedes conocen muy bien: hiperinsulinemia, obesidad, hipertensión, hiperglicemia, las pequeñas y densas LDL altamente heterogéneas, niveles bajos de HDL, hipercoagulabilidad, para que entonces den lugar a disfunción endotelial, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Esto nos lo enseñaron como loritos todos nuestros maestros, y crecimos con esto. Y nos enseñaron que la traducción de la resistencia a la insulina en general es el síndrome metabólico, que no creo que no haya nadie que no conozca cuáles son sus criterios para diagnosticarlo. 3 de 5 criterios hacen el diagnóstico en cualquier individuo, mujer o hombre, de que tienen un síndrome metabólico, que es un riesgo categórico para, pues, enfermedad cardiovascular y diabetes. Y pues empiezan las situaciones, ¿no? Que empezaron las controversias, que es el punto importante que creo que ustedes tienen que empezar a prestar atención y parar las orejitas, en donde, ¿por qué 3 de 5 criterios? ¿Por qué no los 5 o 1 de los 5 criterios? Ese quizá es la crítica más constructiva hacia lo que es este síndrome metabólico, ¿no? Porque cuando tú ya tienes una hipertrigliceridemia de más de 150 miligramos por decilitro, ya tienes una afección, como vamos a ver, molecular, desde el punto de vista de que en la glándula hepática, en el hígado, y a través de la mala función de la grasa, están llegando excesos de ácidos grasos que están empezando a lanzar a la circulación desde el hígado,
pues biomarcadores que van a inflamar las arterias y te van a llevar a enfermedad cardiovascular. Es por eso que de repente todos hablamos de todo lo que es la inflamación que acompaña a las enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición, principalmente diabetes y obesidad. Y pues cuando hablas de diabetes y obesidad, aunque están íntimamente correlacionadas entre sí, para que de la obesidad llegues a la diabetes es kilómetros y kilómetros de años luz de un puente que todavía no podemos nosotros realmente caracterizar como debe de ser. Porque en ese camino de lo que es obesidad, que es exceso de grasa, ni siquiera es la función de la misma, que es el gran cambio que ha existido en los últimos 2 años, el que pues se debe contemplar el tejido adiposo desde su función independientemente de su acumulación, y es un concepto que mi grupo ha empezado a poner muy adelante con el grupo de Stefan, el grupo de Sammy Klein y otros que nos dedicamos al estudio del tejido adiposo desde muchos años, porque en el camino del exceso de grasa, poniéndonos a la función, existen una serie de situaciones cuyo principal representante es un estado proinflamatorio. Yo y muchos consideramos al síndrome metabólico como principalmente un estado proinflamatorio y secundariamente un estado metabólico alterado. ¿Por qué? Porque en ese camino entre lo que es, ok, vamos a seguir con lo trillado, de la obesidad a la diabetes, se pasa por insulinoresistencia, por el mismo síndrome metabólico, por una inflamación crónica subclínica de bajo grado, por una disfunción del tejido adiposo y por un proceso postprandial que, como todos sabemos, picos postprandiales alterados son quizá los golpecitos diarios de acá que estamos teniendo para las arterias y el endotelio, cuando nosotros estamos come como seres humanos 16 horas del día. Desayunamos, comemos un snack a las 8, comemos a las 10 y a las 12 almorzamos y a las 4 comemos, a las 7 cenamos y a las 11 volvemos a comer. Nos va muy bien y pues no me estoy quejando, les estoy poniendo hechos, ¿no? Y cuando hablamos de inflamación, hay que tener una alerta muy grande, porque la inflamación crónica subclínica de bajo grado, sistémica, tiene representantes importantes, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el TNF-alfa, y desde el adipocito, unos niveles muy bajos de adiponectina, resistina. Entonces, se ve entonces que tiene que existir una interacción entre el sistema inmune y el sistema metabólico cuando hablamos de enfermedad crónica subclínica de bajo grado llamada inflamación y de enfermedad metabólica llamada síndrome metabólico. El problema es que esto se sigue, gracias a Dios, decodificando de una manera mucho más profunda. De repente, esto ha sido de los últimos 3 años, cuando nuevos conceptos, y es importante que los vayan ustedes reforzando y aprendiendo. O sea, el que ya ahorita hable de obesidad y esté frente a mí, simplemente le voy a decir obesidad, pues la obesidad simplemente es acumulación de grasa, y algunas personas que acumulan grasa la acumulan de manera saludable, que es un término que viene a pues empezar a desgarrar las ropas del emperador, en donde esta obesidad saludable, obesidad metabólicamente saludable, pues implica que es una persona que tiene muy poco riesgo comparado con otra que tiene una obesidad metabólicamente no saludable, pero con respecto a lo que empieza a implicar la llegada del sistema inmune y esta polarización de macrófagos, de células blancas que empiezan a inflamar este tejido adiposo. Y esto se viene todavía a complicar un poquito más, que la palabra complicar para mí pues la trato de eliminar, sino reforzar y enriquecer. Cuando entendemos que también existen delgados que son metabólicamente saludables o no. Entonces existe un panorama
de alguna manera en el horizonte, en donde tú tienes varias clasificaciones de acuerdo a la función de la grasa y la reacción con el sistema inmune. Un flaco metabólicamente saludable, un obeso metabólicamente saludable, un flaco metabólicamente no saludable y un obeso metabólicamente no saludable. Entonces, la pregunta clave es, ¿este flaco metabólicamente no saludable va a morir más pronto y va a tener más riesgo cardiovascular que este obeso metabólicamente saludable? Y la respuesta es sí, porque lo estamos viendo momento a momento. O sea que lo que cuenta no es la acumulación, la función de la grasa. Ya existe el criterio diagnóstico del síndrome metabólico 2.0, ahorita que está de moda poner a todo 2.0. ¿Ah? Y de alguna manera se ha visto que este síndrome metabólico, cuando le agregas el marcador más importante, sistémico, el que circula en la sangre y se puede medir, como es una proteína C reactiva altamente sensible, tú ya llevas al síndrome metabólico a otro nivel, ya estás incluyendo inflamación. Y si le agregas lo más sencillo para medir resistencia a la insulina, estoy hablando desde el punto de vista clínico, ¿no? Como es el modelo HOMA, el modelo homeostático, el homeostatic model, para medir, que se mide con insulina y glucosa, ya tienes entonces dos fenotipos sumamente poderosos que van a fortificar tus fenotipos convencionales de interrogar pues, el metabolismo de los lípidos a través de triglicéridos y HDL, y el metabolismo de la glucosa que interroga el eje insulino-glucosa. Y se ha visto, un gran amigo Estefan lo puso, es excelente, lean el artículo de Estefan, tomen ahorita una foto de esta transparencia, búsquenlo, es open access, les va a enseñar muchísimo, a mí me enseñó muchísimo, es un alemán que es un fuera de serie, honestamente. Y él ya prácticamente puso al mundo que para catalogar a una persona metabólicamente saludable, independientemente de su acumulación de grasa, esta persona debe de tener mínimo un criterio de síndrome metabólico, una proteína C reactiva elevada y un OMA elevado. Entonces ya casi, o sea, perdón, para metabólicamente saludable, voy a corregir, tiene que tener menos de 2 criterios de síndrome metabólico y niveles de proteína C reactiva baja y HOMA bajo. Y lo que él hace tanto hincapié, yo también, esto ya se puede medir en el consultorio. Y por aquí se nos están escapando muchísimas personas que tienen pues, resistencia a la insulina, inflamación crónica subclínica, que no tienen una obesidad marcada, o donde estamos acostumbrados a ver solo metabólico, que están muriendo de infartos y enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los puntos de corte del HOMA? El punto de corte del HOMA es dividir la glucosa en ayunas en miligramos por decilitro con la insulina en ayunas en microunidades por mililitro, y esto es lo que les da el laboratorio clínico, dividido entre 405, que es un factor. Y pues toda persona que tenga un HOMA, al dividir la insulina con la glucosa entre 405 por arriba de 3.80, sobre todo para mexicoamericanos y latinos, es resistencia a la insulina. Hay un borderline entre 2.60 y 3.80. Y así como un día aprendimos el punto de corte de la glucosa, 126 o más para ser diabético y entre 100 y 125 para ser prediabético, pues tenemos que empezar a aprender el paso hacia atrás, que es 2.6 y 3.80 como el pre-resistencia a la insulina y el 3.80 o más como el resistente a la insulina antes de llegar a ser prediabético. Y pues, ¿qué quieren que yo les diga? Eso ya se debe de empezar a hacer. Desde el punto de vista de medir la proteína C reactiva, ni lo quise poner porque es muy sencillo. Si ustedes tienen 3 o más de proteína C reactiva altamente sensible, es cara, pero pues yo la pido si estoy haciendo ahorita medicina preventiva, ¿no? Porque pues es la clave para que yo detecte a los que tienen inflamación con sus enfermedades metabólicas que les van a dar pues diabetes y obesidad. Estoy haciendo una muy buena prevención muy temprana de inflamación arterial, de disfunción del endotelio. ¿Ah? Es
El punto de corte es 3, de 1 a 3 se supone que es borderline y menos de 1 es pues ya que una persona está muy bien de no inflamar las arterias. El problema es que como la proteína C reactiva es el marcador de enfermedades infecciosas, si yo me expongo a cualquiera de los colegas que están anunciando y sin querer ellos están en un periodo de incubación de una infección viral, como podría ser COVID, enseguida mi proteína C reactiva se eleva por arriba de 10. Entonces, cuando ustedes tienen por arriba de 10, tienen que repetir el examen y esperar que quizás sea una infección o no. El otro problema es que en poblaciones aparentemente sanas o sin síntomas, cuando se estudia la proteína C reactiva, es sumamente variable desde el punto de vista de lo que es normalidad y lo que se utiliza es la percentila 90. Pero desde el punto de vista práctico, para comparar un diabético contra uno diabético, el punto de corte de su proteína C reactiva es 3. Mayor de 3, inflamación, para fines prácticos, que hay mucho debate al respecto también y me podrían ultrarrebatir y bienvenida la observación. La prediabetes, solo para recordar, son los que tienen entre 100 y 125 gramos por decilitro. Los que tienen en postprandio, después de una glucosa anhidra de 75 gramos, 140, 199. Y algo muy importante que yo siento que es un diagnóstico mucho más preciso de prediabetes, sus niveles de hemoglobina glucosilada, que son de 5.7 a 6.4. A mí me gusta más, cuando hago mis puntos de corte en mis bases de datos, utilizar la hemoglobina glucosilada 1C para pues separar a los prediabéticos de los no prediabéticos. Menos de 5.7 no es prediabético, porque pues como ustedes saben la hemoglobina glucosilada está glicada y representa que de 3 meses para atrás tenían este problema de prediabetes. Pero pues volviendo a lo que es el centro del asunto, hoy en día hay nuevos conceptos de enfermedad cardiovascular. Ojalá lean a Balogopal, a Ferranti, a Cook, que realmente están poniendo bases muy padres. Nosotros las estamos pues replicando y también nosotros ponemos bases muy padres, como vamos a ver posteriormente con el estudio mexicano, en donde ya se clasifican los factores de riesgo como tradicionales o convencionales y no tradicionales y no convencionales. Y estos son realmente los no tradicionales o convencionales. Son los que realmente van a dar el diagnóstico molecular y biológico temprano de prevención cardiovascular. Prevención biológica, inmunometabólica y cardiovascular temprana. Y todo está pues enfocado a las consecuencias iniciales de los procesos que enferman. Disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, trombosis, que todavía son muy difíciles de diagnosticar. Trombosis está muy bien a través de fibrinógeno. Ustedes pueden diagnosticar cambios tempranos en el fibrinógeno, muy importante. Y la inflamación a través de proteína C reactiva, porque esto es lo que se puede medir en la clínica, y resistencia a la insulina a través de medir glucosa e insulina. O sea, estas situaciones jamás se consideran de una manera tradicional de ser enseñadas para aplicar a la clínica. Bueno, pues roben en la segunda a todo el mundo, ustedes que están entrenándose para nutriólogos y médicos, y empiecen ustedes a medirlo y van a ver cómo realmente van a tener un éxito mayor en sus consultorios. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de disfunción del adipocito y hablamos de salud metabólica o no metabólica, el flaco metabólicamente saludable o no y el obeso metabólicamente saludable o no, de lo que en realidad estamos hablando es de una biología molecular intrínseca que está en íntima relación con una expansión saludable o no del tejido adiposo. Y este es el punto que, pues, este es el puente del que les hablaba al principio entre lo que, pues, ya creo que hasta equivocadamente llamamos obesidad, que debe ser, pues, alguna otra cosa que no implique que es la acumulación la que dicta el riesgo cardiovascular, el índice de masa corporal, que es el sine qua non de lo que es el representativo de la acumulación,
pues empieza a ser desplazado por todos estos conceptos y empezar a pensar de que una persona, independientemente de su acumulación, va a empezar de alguna manera y a cualquier edad a expandir su tejido adiposo. Y pues, de alguna manera, la tendencia genética es un factor permisivo para que una persona con el medio ambiente, con una alimentación apropiada, de grasas saturadas, alimentos poco procesados, harinas refinadas y comió muchas calorías, empieza a expandir su grasa. La gran mayoría al expandir su grasa va realmente a tener un pleito entre la hipoxia y la angiogénesis. Este pleito entre la hipoxia y la angiogénesis es un pleito en donde, pues, si gana la hipoxia, como se puede ver acá, si gana la hipoxia, empieza a haber una alteración en todo lo que es la matriz extracelular y se empieza a formar fibra en el adipocito, se pierde la estructura, hay fibrosis y hay diabetes y hay enfermedad cardiovascular. Pero en otras personas se resuelve muy bien, gana la angiogénesis, se producen adipocitos, llega la comida muy bien para ellos, hay angiogénesis apropiada, no hay angiogénesis desapropiada o impaired angiogénesis, y entonces hay una expansión no saludable. Hay que ver por la expansión saludable en estos pacientes. Y desafortunadamente no hay medicina para esto, es diagnosticarlo. Pero es muy diferente abordar desde el punto de vista de nutrición y medicina la prevención desde el punto de vista de salud metabólica que estarla a través de puntos de corte. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle al paciente, yo te voy a llevar a salud metabólica, viendo que tengas expansión apropiada de tu tejido adiposo, con una alimentación apropiada, ejercicio y estilos de salud apropiados. Entonces, hacia allá se está yendo todo esto. Esto nosotros lo hemos publicado, ahora lo puedan leer, con el gran amigo y colega de Carlos Castro Sansores y un servidor con los que publicamos, el doctor Hugo Lavia Molina, que es orgullosamente yucateco, así como yo, meridanos, yo vallisoletano, mucho más orgullo, y de alguna manera nosotros estamos tratando de poner los puntos de inicio de riesgo mucho antes de que una persona quizá llegue a resistencia a la insulina, que eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya se puede medir la disfunción del tejido adiposo. Estas disfunciones del tejido adiposo se mide con un índice leptina-adiponectina y ya está establecido. Desafortunadamente, el gran problema es que de manera convencional, en la práctica clínica, no se mide adiponectina ni se mide leptina. Pero al menos ustedes sépanlo porque los proxies o los equivalentes, como sería el HOMA y la proteína C reactiva y el fibrinógeno, sí se pueden medir para saber cómo está la función de la grasa y esta expansión saludable versus no saludable, independientemente de que estés gordito o seas flaco. De alguna manera, el punto de corte, y esto sirve ya para, eso está, pero corriendo, pero grandemente desde el punto de vista del avance de lo que es prevención cardiovascular. Y cuando tú tienes de alguna manera uno o más de índice leptina-adiponectina, eres saludable. Entre 0.5 y 1 es una zona gris donde algunos están saludables o no. Pero cuando tú tienes menos de 0.5, hay enfermedad severa cardiovascular o inmunometabólica. O sea, vean ustedes cómo va aumentando. ¿Y por qué se escogió adiponectina y leptina y por qué representan lo mejor para determinar función del tejido adiposo? Porque la adiponectina y la leptina prácticamente solo se producen en el tejido adiposo. Y para nosotros que trabajamos en investigación, no hay nada más espectacular que medir lo que sistémicamente está circulando, que venga de solo un tejido, porque sabemos que entonces estamos sacando sangre, midiendo leptina, adiponectina, es el reflejo de lo que está sucediendo en la grasa, ¿no? Si hay poca adiponectina y mucha leptina, hay inflamación. ¿Por qué? Porque la leptina es una de las, una de las hormonas del tejido adiposo tan más mal comprendidas que se pueden imaginar. Yo la he estudiado desde que tengo, desde hace ya 20 años, ¿no? Y pues lo que menos hace es
ser una hormona del hambre y la saciedad. ¿Por qué? Porque la leptina simplemente es un mensaje de la grasa al centro del hambre, el hipotálamo, para el neopéptido Y y la melanocortina, de cuánta grasa tenemos almacenada. Y si pues disminuye la grasa, se manda la señal para que comamos más, para que la volvamos a repletar, porque la grasa es el instinto de conservación de la especie humana, ¿no? O sea, digo, el que tiene más grasa y sacaba comida, es el que más va a sobrevivir. Y por eso nuestros cavernícolas tenían que caminar, porque la leptina, que es la leptina, que es pues la hormona que inhibe el apetito, pues estaba en esos tiempos pues con poca grasa y caminando, no tan activa, y había hambre y nos hacía caminar y caminar y caminar a buscar comida, a pesar de que nos podía atacar un diente de sable o algún dinosaurio o alguna cosa por el estilo. Pues el hambre, con el hambre no se juega. Pero la leptina principalmente tiene dos funciones. La primera es, pues, así como la insulina controla el metabolismo de los carbohidratos, la leptina controla la oxidación de las grasas y, pues, la biogénesis o replicación mitocondrial, y es importantísima en la beta-oxidación de las grasas, al grado de que cuando funciona bien no hay lipotoxicidad. Pero hay una tercera función que nadie empezó a contemplar hasta que llegó COVID, y es su profunda influencia sobre el sistema inmune. Si la leptina no trabaja normal, tu sistema inmune no trabaja normal porque no está recibiendo los nutrientes y el fuel o el combustible apropiado para que el sistema inmune trabaje de manera rápida y apropiada desde la respuesta innata y la respuesta adquirida para erradicar virus y bacterias. Este es nuestro estudio que mencionaba el doctor Carlos Castro Sansores sobre lo que es el GEM o Genética de Metodología en México, es nuestro consorcio binacional, en donde pues tenemos 10 ciudades, entre ellas Mérida y Monterrey son las que guían a todo el rebaño, y nosotros estamos aquí en San Antonio recibiendo todo. La coordinamos con el doctor Laviada, el doctor Ernesto Rodríguez, el doctor Esther Gallegos, de México, de Monterrey. Y vean esto en personas sanas, como nosotros cuando dividimos a las personas por su estado metabólicamente saludable o no, con presencia o no de disfunción de la grasa, realmente los que tienen pues un criterio de que son metabólicamente no saludables y bajo su índice de leptina y liponectina son los más afectados. Cuando tienen normal su presión, normal sus carbohidratos, normal sus lípidos, no toman medicina para nada y creen que están comparados con los que están metabólicamente saludables, que tienen alto índice de leptina y liponectina. El problema son estos dos del medio, que estamos viendo una situación espectacular. Todos los que son metabólicamente no saludables, con alto índice de leptina y liponectina, o sea que tienen salud en la grasa, son más saludables que los del criterio metabólicamente saludables con bajo índice de leptina y liponectina. O sea que la función de la grasa prevalece sobre lo que es la acumulación de la misma. Eso nosotros lo comprobamos desde el punto de vista del sistema inmune con metabolismo, con estas mediciones, ¿no? Insulina, HOMA, proteína C reactiva, interleuquina 6, PAI-1, fibrinógeno, y con pues la regulación del metabolismo postprandial y la respuesta proinflamatoria postprandial. Estamos nosotros haciendo realmente una medicina muy avanzada. Y aquí terminamos quizá la mitad de la plática, que nosotros estamos yendo de lo que es pues en un individuo que tiene una constelación de entidades heterogénicas convencionales, tiene bajo su HDL, alto su triglicéridos, alta su azúcar, alta su cintura, hipertensión, ¿no? Esta constelación de entidades heterogénicas tiene como denominador común la resistencia a la insulina, que va a dar aterosclerosis y diabetes. Nosotros estamos yendo un pasito atrás. En ciertos individuos que tienen una disfunción del tejido adiposo y una constelación de entidades proinflamatorias, de la respuesta proinflamatoria postprandial e inmunometabólicas, cuyo denominador común es esta disfunción del adipocito, que ya puede ser medida por el índice de leptina y liponectina, cuyo resultado es resistencia a la insulina. O sea, estamos pasando
del diagnóstico de resistencia a la insulina al diagnóstico de resistencia al tiroidecito para prevenir la aparición de resistencia a la insulina y de paso prevenir todas las concentraciones aterogénicas convencionales. Pero desafortunadamente chocamos con COVID, ¿no? Chocamos con COVID y nos agarró con todo ese puente que existe entre obesidad y diabetes, que es resistencia a la insulina, síndrome metabólico, picos postprandiales, disfunción de grasa, que es donde empezó a haber esa zona gris diagnóstica en los hospitales y se está muriendo la gente. Porque pues el subgrupo de personas que realmente va a tener un resultado fatal con COVID, ya lo sabemos de memoria después de un año. Son las personas que tienen problemas de enfermedad cardiovascular, tienen falla cardíaca, arritmias, tienen tratamientos de cáncer, tienen enfermedad crónica pulmonar, tienen asma, tienen algún problema pulmonar severo, tienen un problema inmunológico y tienen diabetes u obesidad. O sea, ponemos el universo llamado diabetes y no nos vamos a sus diferentes planetas, ¿no? No lo disecamos. Y pues ya el que tiene diabetes, ya tiene alterados sus niveles de azúcar. Que viene la pregunta, ¿qué tiene que ver el nivel de azúcar con COVID? Nosotros sabemos ya que si una persona llega al hospital y durante su estancia hospitalaria se empieza a agravar y sus niveles de glucosa están por arriba de 180, su pronóstico de muerte es, pero realmente categórico. O sea que la glucosa, de alguna manera, podría ser un marcador de la gravedad de COVID-19. Ese es un punto importantísimo en la clínica para los pacientes que llegan al hospital. Este es un artículo que todo el mundo debe leer, el de Simonet. Es muy bueno, perdón, el de doctor Zhu. ¿No? Pero, pues, Claudia Munguía de Reynosa, mi exalumna y gran amiga nutrióloga, me mandó este artículo que a mí me puso los pelitos, pero en chino, de gallina, porque demuestra de una manera muy elevante que si una persona llega al hospital ya con síntomas de COVID-19 y tiene más de 126 miligramos, llegan, empiezan a tomar su azúcar y están más de 126 miligramos, ni siquiera más de 126. Estas personas, como dice acá, ¿no? Esas personas tienen un riesgo de muerte mucho mayor de los que no tuvieron 126 miligramos cuando llegaron, ni siquiera estaban graves, a los 28 días. O sea que la glucosa es un excelente marcador de pronóstico y gravedad de la enfermedad y debe de haber existido una razón para eso, ¿no? La doctora Simonet, una vez más, desnuda al emperador, la ropa del emperador, porque ella demuestra de una manera muy elegante que a mayor índice de masa corporal, esto no me canso de mostrar esta transparencia, ¿no? Mayor chance de que tengas pues una intubación, ¿no? O sea, las personas en rojo que llegaban, que tenían índice de masa corporal mayor de 35, hasta un 85.7% fueron intubadas. Pero a mí esto, pues, esto esperado, si estás muy obeso y tienes un índice de masa corporal de más de 35, pues vas a tener un serio problema si te da COVID, ¿no? Independiente de que tu grasa sea funcional o no. O sea, esté funcionando mal o no. A mí lo que me preocupa es la barra azul y la barra anaranjada. ¿Por qué? Porque, pues, son los que están entre 25 y 35 de índice de masa corporal. Y si las pones unas sobre otras de cómo aumenta, y son personas que estaban quedando graves. Y son hasta un 60.4% entre 25 y 30 y hasta un 75% de 30 y 35. O sea que el solo decir que el índice de masa corporal es el que llevó a ese 75 y 60.4 a intubarse es una situación altamente, simplista, ¿no? Es como decir que respiras porque existe aire. No. Lo que sucedió aquí es que estas personas que fueron intubadas tenían dentro de su no tan exceso acumulación de grasa, debieron haber tenido inflamación crónica subclínica severa, resistencia a la insulina severa, picos postprandiales que los agarró el virus cuando pues estaban exponiéndose en el momento cero y cosas por el estilo. Entonces ya empezamos nosotros a ver los detalles. ¿Por qué? Porque el problema del diagnóstico cuando te enfrentas a COVID es quiénes se enfrentan a COVID.
con una resistencia a la insulina marcada, un síndrome metabólico clavado, una inflamación crónica que explica principalmente una disfunción del tejido adiposo o con un pico postprandial alterado de glucosa. Y esas son las situaciones que desafortunadamente en la clínica no se contemplan. Solo se contempla el índice de masa corporal. En Nueva York, un criterio de ingreso era 35 o más de índice de masa corporal. O sea, los de 30 o 35 que estaban mal, tosiendo, eran regresados a la casa. Nunca se les midieron estas condiciones que acabo de mencionar y morían en sus casas y en las calles, como vimos que sucedió en Nueva York. Este es el artículo de nosotros prácticamente con una vez con Gualabiada, con Shelly Cole, con Ernesto Rodríguez, con Janet. Prácticamente nosotros denunciamos esta situación porque cuando COVID tiene su camita de lo que es una inflamación crónica subclínica, aquí vean el triángulo de abajo, ¿no? Y se une COVID con diabetes. Esta inflamación crónica subclínica exacerba esa inflamación masiva que va a dar COVID para una hiperinflamación y una falla multiorgánica. Es cuando COVID encuentra a la diabetes y mucho antes. Y la leptina, como les decía, en el tiempo cero, el inicio de la enfermedad, es importantísima que esté funcionando apropiadamente, porque la leptina es la que va a impulsar que entre, pues, el combustible, a comer estas células del sistema inmune, sobre todo el sistema del sistema inmune innato, porque lo que necesitamos es velocidad, amigos, velocidad. Cuando te enfrentas a COVID, sales a la calle, no sabes si te vas a enfrentar o no. Tú necesitas que la velocidad del sistema inmune sea, pues, como si tienes un Jaguar contra un Volkswagen, ¿no? O una gasolina mucho más efectiva que otra. Dependiendo de cómo está tu sistema inmune, va a evitar que el virus, que se replica hasta 1 millón de veces más, dicen los artículos, que una célula normal, una mitosis normal humana, va a evitar que inmediatamente siente sus reales y se replique. O sea, este momento cero nadie lo contempla. Todos contemplamos al paciente que empieza a tener síntomas, pero antes que tenga síntomas hay que estar preparados para que haya una velocidad del sistema inmune y esté funcionando bien tu sistema inmunometabólico. Y esto se enfoca principalmente en los postprandiales de glucosa. Una vez más, con el doctor Labiada y Ernesto Rodríguez, nosotros publicamos esta teoría de que son los picos postprandiales de glucosa, normales o anormales, los que están influyendo tremendamente en estas personas con disfunción de grasa, ni siquiera obesas, de enfermarse y morirse. Por decir, ay, mi vecino ayer fue una fiesta y ahorita ya después de 9 días lo estamos enterrando. No tenía alta su azúcar, no tenía su colesterol elevado, estaba saludable, tenía 43 años, se murió de COVID. Seguramente lo agarró el virus en el momento cero, principalmente con este pico postprandial de glucosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Ya entramos a la última parte de la plática. Porque nadie contempla, como está en el artículo, y voy a regresar, porque este artículo es un open access, nos costó un montón de dinero, o sea que usted hace clic, te sale gratis. Ojalá lo lean. ¿Por qué? Porque, pues, los virus, el virus secuestra las vías metabólicas intracelulares de la célula humana cuando entra al organismo y entra por el pulmón. O sea, lo primero que hace el virus es procurarse nucleótidos, procurarse glucosa y lípidos para formar su coraza, sus spikes o coronas, y para poder replicar su DNA. El virus es una cosa inerte que está allá, que si no se mete entre una célula nunca hace nada. Entonces el virus es realmente una cosa muy mala porque te secuestra todo. Y principalmente secuestra la vía de las exosaminas. Es un virus muy inteligente de COVID-19. ¿Por qué? Porque la vía de las exosaminas es la única vía humana que le permite al virus poder apropiarse de aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos y glucosa para su replicación inmediata y súper veloz. O sea que existe una real un secuestro de los procesos metabólicos extracelulares del virus para poder matar a nuestras células y matarnos a nosotros, ¿no?
Esto es una cosa muy importante que se está el otro problema que existe es que el virus, al apropiarse de la vía de las exosaminas, bloquea las otras vías normales para que la célula huésped obtenga sus nutrientes, principalmente la vía de la oxidación, la fosforilación oxidativa, que es representada por la mitocondria y el ciclo de Krebs. O sea que el virus empieza a bloquear la respiración celular normal indirectamente al secuestrar la vía de las exosaminas, que nunca está muy activada en los humanos porque tenemos casualmente nuestra vía de las pentosas, que llega pues a piruvato, y el piruvato en el citoplasma, luego entra al ciclo de Krebs para que entonces podamos respirar oxígeno, o sea, utilizar el oxígeno para convertir en energía. Es nuestra respiración celular mitocondrial. Entonces, nuestra teoría fue, de una manera muy categórica, que cuando el virus entra a través de los receptores AC2 y se empieza a replicar, porque pues es momento cero, nos agarró después de una rica, en la casa que estábamos encerrados, unos dos franceses de cochinita que hasta le untamos grasita al francés y tomamos nuestra horchatota o 2 cervezas y salimos a hacer la compra. El virus la tiene fácil porque entonces apodera la vía de las exosaminas, está obteniendo principalmente glucosa, glutamina y glucosamina, y el virus empieza a replicar de una manera brutal. El problema es que esta vía de las exosaminas tiene un producto final, una enzima, que es la que hace que exista glicasilación de proteínas y que haga que las proteínas sean destruidas o no en el mecanismo de destrucción proteica normal, ¿no? Entonces, este es una enzima que se llama OGT. Y como el virus exacerba la vía de las exosaminas, indirectamente exacerba la principal enzima de la vía de las OGT. Y OGT es un regulador a la alta del factor regulador de interferón, principalmente 5. Y este factor regulador de interferón entra al núcleo y alborota a NF-kappa beta y a toda la cascada proinflamatoria. Y hay una expresión masiva proinflamatoria genética, disregulación del perfil de citoquinas que dan lugar a lo que hoy conocemos como tormenta de citoquinas, hiperinflamación, falla multiorgánica, daño pues, pulmonar y muerte. O sea, fíjense qué curioso. Desde la glucosa, que debía venir al piruvato para que luego entre al ciclo de Krebs y respiremos, el virus a través de GFAT y a través de OGT secuestra, exacerba esta vía y hace que nosotros hiperutilicemos, pues, o sea, que el virus hiperutiliza esta vía y nosotros podamos utilizar nuestras vías normales y hay muerte celular del huésped. Porque la vía de las exosaminas solo se utiliza normalmente en un 2 o 3%, porque no se necesita utilizar. Tenemos vías que utilizan ácidos grasos, carbohidratos y proteínas y aminoácidos y nucleótidos. Esta, como concentra todo el virus, inteligentemente la rapta, es como una guerra, se apropia de los, se apropia de las famosas suministros y nos mata, nos depleta, ¿no? Nos da en la torre el pobre virus. Por lo tanto, un nivel preventivo en el momento cero, además de lavarte tus manos, de ponerte tu máscara, de estar en su sana distancia, es tratar de salir a la calle con la menor cantidad de glucosa que puedas después de comer, para que no le des al virus pues el combustible que necesita para empezar a replicarse rápido y empezar a dañarte. Y luego, pues, lo que no quieres es llegar al hospital, ¿no? Porque pues el que está esperando que le dé COVID, tenga síntomas, llegue al hospital, no es muy inteligente. Yo no, yo me cuido mucho. Porque esta vía de las exosaminas es la pobre no estudiada. Es la manera como cáncer se replica a través de la vía de las exosaminas con el mismo mecanismo. Es la manera como, pues, desde los adipocitos se exacerba el riesgo de cáncer de mama, influyendo sobre la vía de las exosaminas. Y pues, todas las complicaciones a largo plazo de la diabetes, incluyendo el cáncer, como son
todas las complicaciones de la diabetes desde el punto de vista microvascular, la microangiopatía diabética, neuropatía, retinopatía, todas pasan por la vía de las exosaminas, porque la vía de las exosaminas exacerba el proceso proinflamatorio, estrés oxidativo y lesión endotelial. Es quizá lo que nos trajo a la luz, pues, esta infección de COVID, entendiéndola desde el punto de vista de la diabetes. ¿Por qué? Porque si la vía de la exosamina, su función es glicosilar a través de OGT, esta glicosilación es lo que necesitas para ensamblar los virus. Aquí está cómo aquí como ya robó, cómo se está haciendo el ensamblaje de glucoproteínas desde el aparato de Golgi para que se forme la corona del virus y se forme su membrana a través de la vía de las exosaminas que está el virus secuestrando, ¿no? Es por eso que estas vías, estos roller coasters o montañas rusas de glucosa que tenemos, no solamente los diabéticos, sino también no solamente los diabéticos, sino también las personas saludables después de comer en esta época de COVID, son estos picos de comer 16 horas al día que suben y bajan, los que en algún momento chocan con el virus y al entrar el virus en una glucosa postprandial, un pico, pues van a exacerbar esta vía de las exosaminas, dando lugar a OGT y a toda la inflamación que destruye estas células humanas, ¿no? De la falla multiorgánica, las intubaciones, la muerte en terapia intensiva, porque aceleran la replicación viral, ¿no? Y ya para terminar, las 3 transparencias más, solo indicarles que esta vía de las exosaminas tiene bajo su control a mTOR y tiene bajo su control a AMPK, que son los mecanismos de sensar nutrientes del organismo. Entonces, la exosamina, la vía de las exosaminas, léanla mucho, porque esta es la vía de las exosaminas, ¿no? Con OGT y GFAT, es muy fácil de entender cómo capta diferentes sustratos de la circulación para que los convierta en lo que se necesita en las células sin tener que utilizar vías específicas. Es una vía común de aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, glucosa, ¿no? Es como un hub central o un controlador central de muchas computadoras. Así la empezamos a considerar. La puso sobre relieve. Es algo así como el poder detrás del trono, porque está controlando realmente a todo lo que es nutrient sensing, todo lo que es el sensar nutrientes del organismo, haciendo que el virus se vaya sobre la maquinaria que sensa nutrientes mucho más, como ya les mostré. Y vean cómo OGT, el producto final de la exosamina, controla la señalización de la insulina, autofagia, los relojes celulares, la regulación epigenética y los factores de expresión genética a través del transcriptoma. O sea, estamos descubriendo que existe, así como una vez descubrimos que la resistencia a la insulina es el factor central y de todas las entidades heterogénicas, quizá OGT con exosamina es el factor central que empieza a controlar cómo se sensan nutrientes que van, pues, a ser dañinos o no dañinos para la salud. Aquí está otra vez. Entonces, estamos poniendo a la exosamina como el director de la orquesta, OGT controlando a AMPK, mTOR, a favor de que, pues, de alguna manera exista un balance, pero cuando llega el virus lo vuelve imbalance y nos mata, ¿no? Aquí está otra vez, la repetí sin querer, pero se ve muy bonita como OGT, es muy central. Lean a Jan X, donde habla de todos los mecanismos que emergen sobre qué es oglinacilación y el control del metabolismo y nutrient sensing de las células, que está íntimamente regado. Y lo último es cómo entonces va a venir el arcángel San Miguel dirigiendo las legiones de Cristo a matar al demonio que es esta inflamación de COVID-19. ¿Dónde está la medicina que va a evitar todos estos pasos, ¿no? Esta oblinación, la tormenta de citoquinas y todo por el estilo. Pues les presento ya de último, ya para terminar, una proteína llamada MG53, descubrí en mi centro, es de la familia TRIM. Esta familia se conocía como
pues como los mecánicos que cuando se echa a perder un carro en la guerra venían corriendo y componían echaba a perder la llanta, lo que sea, es como que llegas a tu carro a un taller mecánico. Estos son los mecánicos de las membranas celulares, estas proteínas, e intervienen profundamente también en ubiquinar el receptor de insulina. La ubiquinación es donde normalmente se destruyen las proteínas, me había olvidado esa palabrita, y de alguna manera influyen entonces en la reparación de las membranas y en la señalización apropiada de la insulina en su receptor, que es un paso nuevo que se acaba de descubrir de lo que es, pues, cómo se eliminan todos esos substratos de retorno de insulina, que son proteínas, al inicio de la unión de la insulina con el receptor, para que entonces exista la producción de GLUT4 y pueda haber transporte facilitado de glucosa al interior de la célula, en este caso el músculo. Da la casualidad de que nosotros, al infectar ratones y papiones, nos dimos cuenta de que MG53, cuando se le inyecta a los animales antes de una infección viral, realmente viven más, viven mucho más. No hay tanta producción cuando hay... ¿Por qué? Porque nosotros pudimos o sea, una proteína recombinante humana de MG53 que se le inyectó a nuestros animales de investigación. Entonces, hay mucha esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la proteína recombinante MG53, aún en modelos animales, sus niveles de inflamación están muy bajos comparados con todos los que son los animales que no recibieron la inflamación. Y vean aquí cómo cuando se les inyecta esta proteína recombinante, viven contra todos los que se mueren cuando los infectan con COVID y también cuando los infectan con virus de la influenza A. Entonces, la significancia es muy grande porque puede ser un ayudante para las infecciones o para los medicamentos antivirales o para las vacunas que vienen. O sea que tenemos nuestros arcángeles San Migueles. Y yo termino dejando, pues, una brisa muy fuerte de leer la vía de las osaminas que intervienen en la hiperfagia de comer, en mTOR y AMPK para lo que es nutrient sensing, el control inmunometabólico, la disfunción del adipocito y el eje insulinoglucosa. Y pues muchísimas gracias una vez más al doctor Carlos Castro Sansores. Les comento que ya envié el grant. Este 14 de agosto se fue el grant que influye sobre replicación viral y metabolismo celular para estudiarlo, ¿no? La vía sintética de osamina, la modulación del sistema inmune y los picos por día de glucosa. Y este 14 de enero se revisa el grant y si me dan el dinero el próximo año, les digo si es verdad toda esta teoría de que los picos postprandiales de glucosa son los ignorados facilitadores de la replicación viral en el momento cero cuando te enfrentas al virus. Muchas gracias, doctor Carlos Castro. Muchas gracias a Edgar y a todos ustedes. Ya estoy listo para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Bastarrachea. Le dejo con la doctora Alina por si hay alguna pregunta allá en su chat. Muy bien, pues llegamos a la parte final, la parte de preguntas y comentarios que quieran hacer al doctor Raúl Bastarrachea en esta excelentísima conferencia que espero que haya sido de interés. Y bueno, tenemos aquí una pregunta, precisamente el del doctor Carlos. ¿Es la leptina clave en la infección por el SARS-CoV-2? Yo pienso que no es que sea la... ¿Me están escuchando? Sí. Yo no pienso que sea, doctor Carlos Castro, la más importante. Lo que es importante tener en mente es que cuando tú tienes una grasa funcional apropiada, ese es el punto. Por eso puse el punto de la leptina, quizá me faltó prolongarme más. Gracias por tu pregunta. Tú tienes una grasa funcional apropiada. Tus niveles de leptina que está secretando tu cuerpo desde el punto de vista de que eres una persona metabólicamente saludable son apropiadas. Y esa función de la leptina en su homeostasis apropiada va a facilitar que la respuesta inmune innata actúe mucho más rápido si te llegas a enfrentar al virus. Es el punto. Por lo tanto, el mensaje es que tienes que estar en un estado saludable apropiado. Y no solamente saludable apropiado desde el punto de vista general, sino en particular
con niveles, ¿no? De estar, pues, exacerbando expresiones de leptina. Después de comer, pues empieza a haber más adipogénesis, empieza más acumulación temporal de lo que es almacenar los nutrientes. Y lo que importa es que si tú estás en un estado en donde no hay exceso de glucosa, forza el metabolismo a regresarla a los niveles de ayuna, pues entonces el virus va a tener menos chance y menos chance de que tu sistema esté enfocado a decirlo en vez de que esté enfocado a que estés metabólicamente tratando de poner todo bien en tu organismo y lo agarras descuidado al sistema inmune, a todos, y en algo ha de colaborar para que se reproduzca más rápido el virus. Ese yo creo que es el mensaje. Hay que tener un estado, pues, yo, por ejemplo, no salgo a la calle si no tengo, cuando menos, como decía la abuelita, 2 o 3 horas después de comer. No soy tan bobo porque ya sé este mecanismo, ¿no? ¿Para qué le agrego uno más a mis chances de infectarme? Todo yo que ahorita estoy yendo al hospital de Papiones, nos vemos con todos los técnicos. Ayer hicimos un plan precioso en un animal. Después de 7 meses fue el primero que hicimos, se reabrió el hospital experimental. Estoy muy emocionado. Iba a poner la foto, pero pues nos prohibieron poner fotos por alguna razón que no entiendo con mi nueva administración. Pero sí, no sé si esto contestó a tu pregunta. La leptina es básica desde el punto de vista de que metabólicamente esté, pues, más entretenida ayudando al sistema inmune si te enfrentas al virus que estar ayudando al sistema metabólico para estar metabolizando glucosa. Voy a aprovechar a hacer en vivo la pregunta, Raúl. Claro que sí, mi estimado. Vienen las fiestas de fin de año, vienen obviamente las grandes comidas, ¿sí? Los grandes picos postprandiales, ¿no? Después las cenas y las posadas, ¿no? Como una recomendación a la salud pública, ¿sí? Creo que sería, salvo tu mejor opinión, muy recomendable, ¿no? Hacer esta señalización de los abusos en la comida, ¿no? Porque sí. Así es. Va a ser campo fértil, ¿no? Si te topas con el virus después de una comilona así de fin de año, ¿no? Bueno, aquí hay 2 situaciones. Primero que nada, yo soy un creyente desde el punto de vista científico, de decir, sin embargo, no dejas de ser una hipótesis. Claro. Y el papá del novio de mi hija me envió una cosa que me decía que una hipótesis nada más es la salud mental de un científico para saber que puede descubrir algo que a lo mejor nunca sucede. Pero al tener una hipótesis científica publicada en Frontiers con bases moleculares muy sólidas, porque pues sabemos cómo se replica el virus y cómo secuestra estas vías, yo siento que es válido en época de COVID y muertes el que todo lo que hagas que sea desde el punto de vista de evitar algún daño es válido. Por lo tanto, si pues me da el dinero a la NIH y lo demuestro dentro de un año, qué bueno que lo hicimos, pues demuestro que no, al menos qué bueno que las personas trataron de comer menos y pues bajaron un kilito, y eso también las va a ayudar a que no lleguen a intubarse, que eso sí está demostrado. Claro. Por lo tanto, yo creo que vale mucho la pena el que se conozca a través de los muchachos que están oyendo la plática, no sé cuándo sean, a través de los nutriólogos y todo, que le aconsejan a sus familias, amigos, pacientes y familiares que tengan cuidado con los picos postprandiales de glucosa. Pueden ser el primer punto del momento cero de la diferencia entre que rápido se replique el virus y empieza a tener síntomas y lleves al hospital, a que rápido tu cuerpo lo elimine. Algo tan sencillo como este momento cero, del zero moment, como le llamamos acá, ¿no? Como zero ground, que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Como estamos viendo ahorita que se muere muchísima gente, yo me pongo a pensar, claro que estoy altamente sesgado porque es mi teoría con la del doctor Laviada, que cuántas de estas gente que se murieron enfrentaron al virus con niveles de glucosa por arriba de 155 miligramos por decilitro. Y es un punto que te quiero decir. Nosotros especulamos, altamente especulando, que si te enfrentas al virus con más de 155 miligramos por decilitro, podrías tú ya tener más chance de que más rápido se reproduzca. Por lo tanto, hasta hemos soñado en decir, caray, si ya eres diabético franco, que estás en alto riesgo por tu estado oxidativo y tu microcirculación ya afectada y todos los diabéticos están muriendo mucho más que el que no es diabético y se infecta.
Caray, antes de salir a la calle, mide tu glucosa. Y si está por arriba de 155, 100 y sobre todo arriba de 180, espera hasta que baje y salte. O sea, esas son cosas lógicas, científicas, que no están demostradas, pero que en momentos como este, mi estimado doctor Carlos Sansores, no sé si tú concurres conmigo o acuerdas conmigo que son válidas porque se está muriendo la gente. Concuerdo totalmente, estimado Raúl, porque en situaciones de crisis como las que está viviendo el mundo hoy, cualquier medida, aunque sea una hipótesis que esté por comprobarse, pero que pueda tener un beneficio para la salud de la población, creo que es totalmente válida, ¿no? Creo que sí, definitivamente, ¿no? No, y te digo, esto está avanzando a velocidad de la luz. Por ejemplo, ayer todavía anunciaron que Moderna ya tiene sus estudios casi en un 94.5 avanzados y Pfizer prácticamente igual. Entonces están a llegar 2 vacunas. El gran problema que existe con estas vacunas aquí en Estados Unidos es la guerra intestina del 50% de la gente contra los otros 50% y los políticos odiosos, pero con gran O mayúscula, que están tratando de retrasar o acelerar y buscar llevar agua a su cochinito, pues la vida de la gente. Hay mucha molestia contra eso, porque hasta las propias compañías se enredan en estos juegos y empiezan a manipular situaciones. Pero yo sí creo y estoy convencido de que muy pronto, quizá en algunos meses, pues va a salir la vacuna, van a salir medicamentos que ayuden a este tipo de personas, que la vacuna no funcionó muy bien, que de dos dosis. A lo mejor, si te dan la vacuna y agregan, por ejemplo, una proteína recomendada humana como MG53, va a ser mucho más efectivo en ese sentido de que tú tengas protección contra la infección viral, más todo lo que estamos viendo biológicamente. Todos estamos pensando fuertemente fue dentro de la aplicación a la NIH, que es una sólida cantidad de dólares. Me voy a permitir comentarte que orgullosamente con Ernesto Rodríguez y principalmente cuando había planeamos el diseño, nosotros vamos a tener 3 grupos de animales. Un grupo va a tener glucosa por arriba de 200, otros los van a tener entre 126, 200 y otros por debajo de 126. Y los vamos a tener todos los días a través de unos catéteres especiales que se llama el Tether System, en esos niveles de glucosa. Los vamos a tener por casi 5 semanas. Luego los vamos a infectar con COVID-19, con el SARS-CoV-2, y entonces vamos a dejarlos correr a ver qué les pasa en las próximas 2 semanas, que pues se supone que los que tienen más glucosa deben de morir más rápido, y ver nuestro endpoint, cuál es pues el load viral o el acúmulo viral, y si sale más con los que tienen más glucosa, los de en medio y los de abajo también están afectados, se prueba la teoría y entonces sí realmente hay que empujarla porque pues sí, como se espera, la glucosa es clave en esto de COVID que estamos teniendo, porque no se moriría tanto la gente si tiene alteración de su glucosa, ¿no? Así es. Pues yo quería, aquí estoy quitándole la palabra a la doctora Lina que quiere alzarla. Yo quería retomar un punto que señalaste muy bien y aprovechando que tenemos un número bastante alto de alumnos que nos escuchan, ¿no? La primera parte de tu charla que se enfocó a los aspectos metabólicos y sobre todo desde el enfoque clínico, ¿no? Y es importante, creo yo, que los chicos conozcan esta manera, vamos a llamarle así, científica, de conocer la salud cardiometabólica, ¿no? Cuando hablaste de la PCR, que efectivamente, como tú has señalado, es un marcador muy sensible de la inflamación sistémica, particularmente del endotelio vascular. Correcto. Y que en conjunto con la determinación metabólica de la resistencia a la insulina, te dan un panorama completo o muy completo, ¿sí? De la salud cardiometabólica del individuo, sea gordito, sea flaquito o como se encuentre, ¿no? Sino que es muy, muy importante esto. Por ello, la primera parte de tu charla me pareció sumamente interesante y creo que para los jóvenes muy enriquecedora, cosa que por supuesto te agradezco mucho, Raúl. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quieres que yo amplíe un poco? No sé, ¿dónde está la coordinadora del evento? Ya la perdí. Claro, doctor. Entonces, bueno, ya nos pasamos del tiempo estimado,
pero puede cerrar, doctor Bastarrechea, con responderle al doctor Carlos. Y nada más les comento que en breve se va a hacer pública la transmisión del día de hoy, y también ahí pueden poner sus preguntas y comentarios para que posteriormente vamos a volver a invitar al doctor Raúl Bastarrechea para responder todas las preguntas que tengan. Doctor, ¿puede usted cerrar con la respuesta al doctor Carlos? Sí, es una sesión muy general para los colegas que pues han estudiado medicina y nutrición, no sé cuántos nutriólogos médicos, hay mucho más médicos premedio estudiantes, que hoy no pueden ya hablar de enfermedad cardiovascular. Tiene que hablar de enfermedad cardiometabólica y mucho más atrás, inmunometabólica y cardiovascular, juntar las dos palabras. No olviden que si ustedes, cuando tengan un paciente en el futuro o actualmente, cuando empiezan ustedes a entrenarse, están solo pensando en lo metabólico, están pensando muy atrasado, porque el generador primario del entorno en el adipocito de polarización, de una mala expansión de la grasa, es la llegada del sistema inmune al tejido adiposo. Es el que inicia todo. Es esa expansión entre angiogénesis, fibrosis, todo lo que es polarización de los macrófagos y todo lo que se sabe hoy en día cuando está expandiendo mal esta grasa, es lo que va a generar la diabetes a través de resistencia a la insulina. Y pues, si tú sabes que la disfunción de la grasa es la clave que inicia todo, es el factor que dispara todo, y que el sistema inmune tiene que llegar para que exista esta disfunción del tejido adiposo, tengan en mente que si ustedes ignoran al sistema inmune, al inmunometabolismo, como se ha ignorado por siempre, pues están haciendo un trabajo mal, porque no van a poder explicarse por qué hay daño de disfunción endotelio y daño a nivel de, pues, que no se pueda captar glucosa a nivel hepático y a nivel del músculo. Creo que es el mensaje que quisiera dejarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su presencia. Siempre es un gustazo verlo, compartir con usted pues el espacio, y la verdad es que su charla siempre es muy agradable. Muy amable, muy amable. Y bueno, ¿Dónde se va a grabar esto, doctora Alina? ¿Dónde se va a grabar? Va a estar en la página de la Facultad de Medicina, en redes, en YouTube y también en Facebook. Correcto. Sí. Y ahí también pueden hacer sus preguntas, doctor. Usted puede entrar y responder también las preguntas de nuestros acuerdos a través de mi WhatsApp. Te lo puede proporcionar el doctor Carlos Sansores, y es muy gustoso, entraré de vez en cuando y contestaré preguntas con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Y bueno, pues nuevamente le agradecemos que esté con nosotros y nos acompañe en este día, y a todos ustedes, amigos y amigas que nos contactaron en esta celebración. Tiene muchos agradecimientos, felicitaciones, doctor. Gracias. María Marta Ortiz desde Costa Rica le manda qué gusto a la doctora Ortiz, María Marta Macha Ortiz, un abrazote. Y bueno, hay mucha gente que le manda agradecimientos y felicitaciones a la Facultad de Medicina, también al doctor Carlos, pues por este evento, ¿no? Por la plática tan interesante, y bueno, a nuestro invitado de lujo, el doctor Raúl Bastarrechea. No dejen de... Orgullosamente vallisoletano. Así es. Tiene que venir a comer tortas de cochinita únicas aquí en ¿Qué? Dios mío, no me lo recuerde, doctora Alina. Estoy pero pensando que se vaya COVID, porque sueño con mi francesillo cochinita en la mañana, Dios mío. Maravilloso, doctor. Y bueno, con esto finalizamos. Muy pronto, ya en breve, aquí todo el equipo de producción va a subir la conferencia ya grabada, y pues la pueden ver en las redes sociales de YouTube y Facebook. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.